El ganadero y la bestia maldita. Esta historia comienza en un rancho olvidado por el tiempo, donde el viento siempre susurra secretos que nadie se atreve a escuchar. Un lugar apartado, rodeado de montañas que, por generaciones, han guardado más que solo tierras fértiles. En ese rincón del mundo vivía don José, un hombre que había dedicado su vida al campo, al cuidado de las vacas y al trabajo en la tierra. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, eran el testamento de su esfuerzo, y su corazón, tan simple como su vida, latía solo por su hijo, Juanito. Don José vivía con lo necesario: una casa de madera que había pertenecido a su padre, un corral donde las vacas pastaban tranquilas, y la compañía incondicional de su hijo, cuya risa era la única melodía que llenaba el aire pesado del rancho. Juanito, con sus ojos grandes y su eterna sonrisa traviesa, era la luz que iluminaba el camino de su padre. Para don José, nada importaba más que él, pero esa calma que parecía eterna estaba a punto de ser quebrada, y no por un simple infortunio, sino por algo mucho más oscuro, algo que se agazapaba en las sombras, esperando el momento exacto para hacer su aparición. Una presencia, como una bestia invisible, acechaba su hogar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y la niebla empezaba a levantarse, algo cambió. Don José, como de costumbre, caminaba por el rancho, revisando las cercas rotas por la tormenta de la noche anterior. Sin embargo, esa tarde el viento no cantaba su habitual canción. Estaba detenido, pesado, como si no tuviera fuerzas para soplar. La tierra, que siempre crujía bajo sus botas, ahora parecía callada, mansa, como si la misma naturaleza temiera lo que se avecinaba. Las vacas, animales que siempre se mantenían alertas y en movimiento, permanecían inmóviles. No se oían mugidos ni el sonido de sus pezuñas tocando la tierra. Solo estaban allí, mirando al horizonte, con los ojos fijos en un punto lejano, como si esperaran algo, algo que don José no podía ver. «Será el calor», murmuró para sí mismo, aunque algo en su pecho le decía que aquello no era normal. Era un silencio tan denso que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Decidió ignorarlo. El campo tenía sus peculiaridades, y tal vez el calor estaba afectando tanto a los animales como a él. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de inquietud comenzó a instalarse más profundamente en su pecho. Un susurro, casi imperceptible, flotó en el aire. Don José detuvo su marcha, mirando alrededor, buscando el origen de ese sonido extraño. Era como si algo rozara el pasto, un sonido suave, casi imposible de distinguir, pero que hacía que el vello de su cuello se erizara. Miró a las vacas nuevamente y vio algo que le heló la sangre. Sus ojos, esos ojos fijos y vacíos, ahora parecían reflejar algo más que solo la quietud de la tarde. Había algo en su mirada, algo que los hacía parecer conscientes de algo que él no podía entender. Don José sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El aire se volvió más denso y frío, como si la noche estuviera entrando de golpe. Sin pensarlo 2 veces, montó a su caballo, decidido a acercarse a la última cerca del rancho, el punto más alejado, donde el terreno se desvanecía en la oscuridad. Pero mientras se adentraba, un rugido profundo, gutural, resonó desde lo más profundo de la tierra. Un sonido que no provenía de ningún animal conocido. Era tan potente que hizo que el suelo vibrara bajo sus pies. El caballo, de repente, se descontroló, levantándose sobre sus patas traseras, relinchando como un animal acorralado. Don José intentó calmarlo, pero el miedo se apoderó del animal. Algo invisible lo estaba empujando hacia atrás, como si el aire mismo lo estuviera oprimiendo. El viento comenzó a soplar con fuerza, pero no era un viento común. Era un viento helado que le cortaba la piel.
una corriente fría que parecía surgir de la nada. De repente, el caballo se desplomó y don José cayó al suelo con fuerza. Quedó tendido allí, respirando con dificultad, mirando al cielo que ya comenzaba a oscurecer. El rugido resonó nuevamente y la tierra, por un momento, pareció respirar con él. Algo estaba cerca, algo que lo observaba. Don José se levantó, su corazón latiendo con furia. Miró alrededor, pero no había nada visible, solo sombras alargadas que se estiraban con la caída del sol y la quietud que lo rodeaba. Pero algo lo estaba acechando, algo que no podía ver, pero que lo sentía. Decidió caminar hacia el límite del rancho. Necesitaba saber si la sombra que sentía estaba en su mente o si, en realidad, algo estaba acechando en la oscuridad. Entonces, lo vio. A lo lejos, entre la neblina que comenzaba a formarse, apareció una figura. No era humana. Eso lo sabía al instante. Era una sombra oscura, imponente, y sus ojos brillaban con intensidad, como dos carbones encendidos en la oscuridad. La presencia era tan fuerte, tan abrumadora, que don José sintió como si el aire mismo se hubiera detenido. La figura avanzó hacia él, y su rostro, si es que tenía uno, se mantenía oculto en la sombra. El miedo se apoderó de don José, pero algo más lo mantenía inmóvil. La criatura no era de este mundo. La bestia que se acercaba no era un ser que podría entender, ni siquiera un animal de su rancho. La figura estaba viva, pero no era humana, y sin embargo, parecía saber quién era él. Algo profundo en el aire le decía que no podría escapar. «Vas a pagar el precio, José», dijo una voz grave, profunda, que parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra. Las palabras retumbaron en sus huesos, haciendo que su cuerpo se tensara. «Tú y todos los que te rodean». Don José dio un paso atrás, pero no podía moverse más. Las palabras lo paralizaron. ¿Qué precio? ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué quería esa sombra de él? De repente, algo se iluminó en su mente, algo que había escuchado en los relatos de su abuelo, cuando aún era niño. Historias oscuras, antiguas, sobre pactos hechos en la oscuridad del bosque. Pactos que prometían prosperidad, riquezas y tierras fértiles, pero a un precio que nunca se revelaba completamente. Algo en su pecho se agitó. Había pensado que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, ante esa sombra, entendió que no lo eran. La figura, tan repentinamente como había aparecido, desapareció en la niebla. El viento cesó y la tierra quedó quieta, como si nada hubiera ocurrido. Las vacas, que habían estado inmóviles, comenzaron a moverse, pero sus ojos brillaban de manera extraña. Don José miró a su alrededor, pero nada más parecía tener sentido. La oscuridad estaba más profunda de lo que imaginaba, y el peso de lo sucedido lo aplastaba. Decidió regresar al rancho, pero al entrar, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las luces de la casa estaban apagadas, el aire estaba más pesado de lo normal, y las paredes crujían con un sonido que jamás había escuchado antes. Cada rincón de la casa parecía lleno de una presión invisible, como si la casa misma estuviera respirando de una manera que él no comprendía. Y cuando vio a Juanito, su hijo, sentado junto a la ventana, mirando al horizonte con los ojos tan abiertos que parecían vacíos, el corazón de don José se hundió en el pecho. Algo no estaba bien, y todo lo que había conocido, todo lo que había sido su vida hasta ese momento, ya no era lo mismo. La oscuridad de la noche había caído como un manto sobre el rancho. Don José se quedó en pie, mirando a Juanito. El niño, con su rostro inexpresivo y sus ojos demasiado abiertos, parecía haber olvidado cómo sonreír. Aquella no era la imagen de su hijo travieso y alegre, era algo mucho más perturbador. El aire estaba cargado, pesado,
y la casa, normalmente llena de la calidez de su familia, ahora parecía estar vacía, distante. «Juanito, ¿qué pasa, hijo?» Don José se acercó a él. Su voz apenas un susurro. El niño no respondió. Solo permaneció en su lugar, mirando hacia el horizonte. Una ráfaga de viento helado golpeó la ventana, y el murmullo de las sombras exteriores parecía arrastrar consigo los ecos de sus pensamientos. Algo no estaba bien. Algo lo acechaba. Algo que él no podía comprender. El rugido que había escuchado antes en la oscuridad aún retumbaba en sus oídos. No solo había sido el sonido de la bestia, era algo mucho más profundo, algo que se había metido en su alma. El peso de las palabras de la sombra, la advertencia de la deuda por pagar, lo ahogaban. «Vas a pagar el precio, José, tú y todos los que te rodean». Se levantó de la silla con un movimiento brusco, casi involuntario, y caminó hacia la ventana. La casa, quieta y sombría, se veía irreconocible. Las sombras parecían moverse con vida propia, como si tuvieran un propósito oscuro. Los árboles en el campo, antes familiares y seguros, ahora se alzaban como figuras distorsionadas, retorcidas por la niebla que se elevaba en espiral. El viento susurraba, como si lo estuviera llamando, pero no entendía qué quería decirle. Solo sabía que no podía ignorarlo. «Papá, ¿él vendrá?» Juanito rompió el silencio con una voz que no sonaba como la suya. Sonaba lejana, como si hablara desde otro lugar, otro tiempo. Don José se giró hacia su hijo, sintiendo un nudo en el estómago. El niño no podía estar consciente de lo que había sucedido. No podía entender la amenaza que se cernía sobre ellos. Pero sin embargo, las palabras de Juanito lo aterraron más que nunca. Él sabía algo que don José no podía ver. El ciclo que había comenzado, el ciclo de la deuda que debía pagarse, había tomado forma. No solo se trataba de él, ya no estaba solo en esto. De repente, el sonido del viento se intensificó, como si hubiera cobrado vida propia. Don José corrió hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba acechando en la oscuridad. No podía quedarse allí, esperando a que el mal se apoderara de todo lo que amaba. Salió al rancho, buscando respuestas en la noche fría, pero la oscuridad era más densa de lo que jamás había conocido. Caminó hacia el corral, donde las vacas, usualmente animadas y curiosas, se mantenían en silencio, mirando con una quietud inquietante. El aire estaba tan pesado que le resultaba difícil respirar. Los árboles se movían, pero no era el viento. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Y entonces lo sintió, un peso invisible, como si el mismo aire lo estuviera aplastando. Don José miró alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, sabía que algo estaba cerca, algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Su corazón latió con fuerza, y cuando miró hacia las sombras que se alargaban en el campo, vio algo que lo heló. Allí, entre la niebla, se perfilaba la figura de una criatura, una sombra inmensa, oscura, que se movía con una rapidez antinatural. Don José se quedó paralizado. El miedo se apoderó de su cuerpo. Aquella cosa no era humana, ni animal. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, acechando en las sombras. Los ojos rojos, brillantes como carbones encendidos, lo miraban fijamente, como si lo conocieran, y lo conocían. La bestia había llegado por él, por su familia. «José». La voz profunda resonó en su cabeza, como un eco que provenía de lo más profundo de la tierra. El precio debe pagarse, el ciclo debe completarse. Don José dio un paso atrás, pero algo invisible lo mantenía en su lugar. Sus piernas no respondían, como si una fuerza ajena lo estuviera controlando. La figura se acercó lentamente, con pasos que no hacían ruido. La sombra se fue intensificando,
tomando una forma más definida, hasta que finalmente se erguió ante él, imponente y aterradora. La figura no tenía rostro, solo una presencia oscura que absorbía toda la luz que la rodeaba. «No puedes escapar, José», dijo la sombra con una voz que retumbó en su pecho. «Tú y todos los de tu familia deben pagar el precio». En ese momento, don José recordó las palabras de don Rafael, el anciano que le había advertido sobre el pacto de su abuelo. Un trato hecho en la oscuridad, en la penumbra de las viejas montañas, donde las almas perdidas vagaban sin descanso. Un trato que prometía prosperidad, tierras fértiles y animales sanos, pero a cambio de algo más. Algo que nunca había entendido del todo. Ahora lo comprendía. El precio no era solo una cuestión de dinero o tierras. El precio era la vida, la alma, la sangre. Y esa deuda ya había sido contraída hace mucho tiempo. La sombra no venía a asustarlo. Venía a cobrar lo que su familia había prometido. «¿Qué quieres de mí?». Don José logró articular con voz temblorosa, a pesar del miedo que lo consumía. «Ya te di todo. Ya pagué lo que me pediste». Pero la sombra no respondió, al menos no de la manera en que esperaba. En su lugar el aire se espesó aún más. La presión sobre su pecho aumentó, y con cada palabra que la sombra pronunciaba, el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. La deuda no se paga solo con riquezas. El ciclo se completa con sangre, y tú, José, eres el último eslabón. Don José sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La desesperación lo inundó, pero aún no podía moverse. En su mente solo había una idea: salvar a su hijo. Juanito, su pequeño Juanito, aún estaba en la casa, y su vida también estaba bajo amenaza. La sombra había llegado por él, y no lo dejaría ir tan fácilmente. De repente, algo cambió en la atmósfera. La sombra se desvaneció un instante, solo para regresar con más fuerza. Don José, con la respiración entrecortada, supo lo que debía hacer. Era tarde para arrepentirse, solo podía hacer una cosa. «Tómame a mí», gritó, el alma rota. «Mi vida, mi alma, todo, pero deja a Juanito». La figura se detuvo un momento, como si estuviera evaluando su oferta. Los ojos rojos brillaron con una intensidad aún mayor. La respuesta fue un eco lejano que lo atravesó. «Muy bien, José. El ciclo puede continuar, por ahora». Y con eso, la sombra desapareció. La presión en el aire disminuyó, pero la sensación de terror persistió. Don José miró hacia la casa, donde Juanito lo esperaba, y con un suspiro de alivio, corrió hacia él. Pero mientras se acercaba, algo en su corazón le decía que esto no había terminado, solo había comenzado. La mañana siguiente llegó con una calma que no era natural. Don José despertó en su cama, pero el aire en la casa estaba denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada con una presión invisible. El sol apenas podía atravesar las cortinas, y las sombras en las paredes parecían más alargadas de lo habitual. A pesar de que el cielo estaba despejado, todo se sentía extraño, alterado, como si algo invisible se hubiera apoderado del rancho durante la noche. Juanito dormía en su cama, pero su respiración era irregular, como si estuviera atrapado entre un sueño y una pesadilla. Don José no podía dejar de mirar a su hijo, el niño, que alguna vez fue tan alegre y lleno de vida. Ahora tenía una expresión vacía, distante. Algo había cambiado en él, algo que no podía explicar. El recuerdo de la sombra y de la oferta hecha a la oscuridad seguía pesando sobre sus hombros. La criatura había aceptado su sacrificio, había permitido que su hijo viviera, por ahora. ¿Pero a qué costo? ¿Qué había realmente ofrecido su familia a cambio de tantas bendiciones? El ciclo no podía haberse roto, solo se había retrasado. Don José se levantó de la cama, sintiendo que sus piernas temblaban al contacto con el suelo. Al caminar por la casa,
El crujir de la madera parecía más fuerte, más profundo. Las paredes susurraban, como si estuvieran vivas, respirando junto con él. Cada paso que daba era pesado, como si el suelo lo estuviera absorbiendo poco a poco, recordándole que no podía escapar del trato que su abuelo había sellado. Decidió salir a la granja. Necesitaba ver el corral, asegurarse de que las vacas estuvieran bien, aunque el sonido de los animales lo inquietaba más que nunca. La última vez que estuvo allí, todo había sido extraño. Las vacas no se movían, sus ojos vacíos y brillantes como si estuvieran esperando algo. Algo que don José aún no entendía del todo. Al caminar hacia el campo, una niebla espesa comenzó a formarse, envolviendo el rancho como una capa húmeda de hielo. Los árboles, antes majestuosos y llenos de vida, parecían estar doblados bajo el peso de la niebla. Sus ramas se alzaban en ángulos extraños, como si quisieran alcanzar el cielo. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar. Y entonces lo vio. A lo lejos, entre la bruma, apareció una figura. No era la sombra de la que tanto había temido, pero sí la misma presencia ominosa. Era algo grande, más grande que cualquier ser humano o animal. La figura se movía de forma antinatural, sus contornos difusos, como si el viento mismo estuviera doblando la realidad a su alrededor. Los ojos, aquellos ojos rojos que lo habían observado antes, brillaban con una intensidad casi insoportable. Don José se quedó allí, paralizado, mientras la figura se acercaba. «José», susurró la sombra, su voz retumbando en su cabeza. «El ciclo debe completarse». Las palabras le golpearon como un martillo. El miedo volvió a apoderarse de él, pero ahora no era solo el miedo a lo que había hecho, sino el terror de lo que estaba por suceder. No había escapatoria. La sombra no se iría. El precio seguía siendo suyo, y alguien más tendría que pagar por ello. De repente, don José sintió una mano en su hombro. Giró rápidamente, y allí estaba Juanito, de pie a su lado, con esa expresión vacía en sus ojos. El niño lo miraba fijamente, como si fuera un extraño. Don José sintió el nudo en su garganta. El niño, su hijo, había cambiado. Algo en él ya no era humano. Algo lo había poseído. Algo oscuro que se había apoderado de su alma. «Papá», dijo Juanito, su voz distante y hueca. «Él viene por ti. Él dice que ahora es tu turno». Las palabras de su hijo perforaron el alma de don José. La criatura se acercaba, y él no podía hacer nada para detenerla. No podía salvar a su hijo. La maldición había marcado a su familia, y no tenía fin. La deuda que su abuelo había contraído hace tanto tiempo ya había llegado a su punto culminante. «No, Juanito, vuelve a mí», don José gritó, pero su voz salió rota, como si estuviera atrapado bajo el agua. La sombra avanzó sin prisa, pero con una certeza aterradora. Don José intentó moverse, pero las piernas le fallaron, como si el suelo lo estuviera sujetando con fuerza. La presión del aire lo aplastaba, como si el mundo mismo lo estuviera consumiendo. El viento se levantó, pero no era el viento normal. Era como una presencia invisible que lo rodeaba, que lo abrazaba. La tierra misma parecía estar cobrando la deuda. «José», dijo la sombra, «no puedes escapar. Todo lo que te fue dado debe ser devuelto». Y antes de que pudiera reaccionar, la sombra extendió su mano hacia Juanito. El niño, sin resistencia, caminó hacia ella, como si su voluntad hubiera desaparecido. Don José sintió una desesperación tan profunda que le cortó la respiración. No podía hacer nada. La sombra había venido por su hijo, y ahora él era el próximo. «No, no puedes llevarte a Juanito», gritó don José, lanzándose hacia la sombra, pero algo invisible lo detuvo. No podía moverse. La figura, en un susurro que resonó en su alma, dijo: «El ciclo ha terminado, José. Tu deuda ha sido saldada, pero recuerda,
Siempre habrá un precio que pagar. Nunca habrá paz. La sombra desapareció con la misma rapidez con la que había llegado, llevándose consigo a Juanito. La niebla se disipó y el viento dejó de soplar. El campo, antes lleno de sombras y presión, volvió a la calma. Pero para don José, nada volvería a ser lo mismo. Su hijo ya no estaba allí, y él sabía, con una certeza abrumadora, que el ciclo no había terminado. Solo había cambiado de forma. En el silencio que quedó, don José cayó de rodillas, llorando en la soledad del rancho. La maldición de su familia, el pacto que había perdurado a lo largo de generaciones, había reclamado lo que más amaba, y ahora la sombra se retiraba, esperando el momento exacto en que el precio tendría que ser pagado nuevamente. Pero don José no sabía cuánto más podría soportar. La sombra siempre volvería, siempre esperaría, y algún día él tendría que pagar el precio definitivo.